Yo no creo que el videojuego genere nada por sí mismo, en el sentido de una persona no va a pasar a sentirse nada, a sentirse poderosa por jugar a un videojuego, sino que ese sentimiento es algo que ya está ahí, lo que pasa es que por lo que sea no está cultivado, lo tiene reprimido, lo que sea, pero los videojuegos sí que ayudan como a señalarlo de alguna manera o a destaparlo, pero no creo que generen nada por sí mismos. O sea, al final es como cada uno viene un poco con su mochilita, ¿no? De tanto de faltas como de compensaciones que hacemos, y de alguna manera el videojuego simplemente como que te lo refleja, Exactamente. ¿no? Pero no es causante o no es creador de estos problemas, ya sea de ansiedad, de autoestima o incluso de depresión, que también se ha hablado un poco de eso, ¿no? Es que como no salen a la calle o es que como se quedan encerrados todo el rato, pues yo les veo, ¿no?, como de bajón o algo así. Entonces, bueno, sería interesante, como tú dices, yo creo, y más con lo que sabes, ¿verdad?, de terapia sistémica, como investigar también qué está pasando más a nivel de la vida de esa persona. Exactamente. No tanto de, es que este juego es que es muy malo, o este juego es que genera adicción, ¿no? Es que de hecho ahí en este tipo de discursos de los videojuegos generan por sí mismos cosas negativas o dependencia o lo que sea, ya hay una contradicción en el momento en el que, pongo el ejemplo de una familia en la que tienen un niño que se está frustrando constantemente cuando juega videojuegos y se puede poner un poco agresivo, se puede poner un poco violento. Siempre decimos que los videojuegos son una forma de evadirse de los problemas que hay en la realidad, pero cuando vemos esos problemas decimos, no, es que son cosas de videojuego. Entonces habría que intentar hacer un poco de examen de conciencia y examinar dónde está realmente el problema. Por lo que comentábamos antes, al final los videojuegos son simplemente como una especie de página en blanco donde puedes poner todo lo que traes, la mochilita que decías antes. Y en ese sentido, para mí es mucho más valioso utilizar los videojuegos como una herramienta a la hora de coger todo lo que están sacando a la luz e intentar entender en qué parte de la vida real, con qué parte de la vida real están asociadas, para poder trabajar con ello de una forma real. Sí, son como, al final, lo hablábamos también un poco el otro día, el tema de las simulaciones, ¿no? Es una experiencia que no es del todo real, pero que me pone en contacto con cosas que también me pasarían en la vida real. Lo que pasa que como es en ese entorno tan seguro muchas veces, pueden ayudarme, pero hasta un punto, ¿no? Y recuerdo, ¿no?, que como que en psicología se habla mucho también de estas simulaciones de realidad virtual, como para superar alguna fobia o alguna especie de incluso estrés postraumático. Pues para una persona pues que tiene miedo a los perros, ir exponiéndose gradualmente, ¿no?, a ver imágenes de perros, me imagino un perrito aquí y lo acaricio. Todo eso hace que a lo mejor luego cuando vea al perro no me impacta tanto, pero no quita que si yo no experimento con el perro real, claro, tampoco voy a poder como a lo mejor superar ese miedo, ¿no? Claro. Sí, porque al final los aprendizajes de la vida real o que te sirvan para la vida real se tienen que dar en la vida real. Yo creo que sería de hecho peligroso también el poner todo el foco de trabajo en lo que viene siendo la parte virtual de la persona. En este sentido, o sea, sí que es cierto que se están llevando a cabo terapias en las que comentabas, de una persona que se pone una gafa de realidad virtual, le ponen una imagen de una araña, pero luego lo que se tiene que enfrentar en la vida real es a las arañas reales. Entonces, si esa persona utiliza el trabajo que se ha hecho en el videojuego, pero en la vida real no lo aprovecha para enfrentarse a una araña, por así decirlo, realmente no le está sirviendo de nada. Claro. Entonces, bueno, esto a mí como que me refuerza la idea de que como tal un videojuego no te va a ayudar a superar una fobia, sino que siempre tiene que hacerse con un trabajo conjunto, ¿no? Pues a lo mejor con una terapia o un psicólogo, algo que complemente y que pueda como cubrir eso que el videojuego no cubre, ¿no? Y puede pasar también con otros temas que sean más complejos a nivel emocional, como por ejemplo un duelo. Puedes estar jugando un videojuego en el que el tema del duelo se esté tratando de forma más sutil o subliminal y el videojuego no va a curarle, entre comillas, el duelo a la persona, pero sí que le va a estar recordando constantemente una situación que igual no está trabajando en la vida real y esas emociones van a estar a flor de piel todo el rato. Entonces, en ese sentido,
los videojuegos sí que son capaces de acercarnos a experiencias que son reales para luego trabajarlas en la vida real. Claro, y bueno, qué bonito, ¿no? Que existan juegos como ese. No sé si se te ocurre como alguno en concreto que trabaje, Sí. por ejemplo, el duelo. El duelo como tal, hay un juego muy duro que se llama That Dragon Cancer, que va de... está hecho por dos padres que perdieron a su hijo por creo que era... bueno, no sé qué tipo de cáncer era, pero básicamente era un juego de simulación de cómo era su vida cotidiana desde el momento en el que diagnostican al niño hasta que el niño se acaba yendo. Entonces, por eso digo que no es un juego en el que te vayan a curar el duelo porque estés atravesando una situación similar, sino que te está plantando delante de la cara algo que quizás estás reprimiendo y a raíz de eso ya puedes empezar a trabajarlo. Ese sería un ejemplo. Existen otros juegos que hablan sobre la depresión, como Celeste, que además lo hacen desde una perspectiva muy terapéutica y muy psicológica, en el que básicamente porque trata de una chica que intenta subir una montaña y la montaña es una representación de la depresión y en esa montaña se va encontrando con otra parte suya que está constantemente criticándola, que la está atacando, que la está agobiando, que la está asustando. Y bueno, no voy a contar qué pasa en el juego, pero es bastante útil a la hora de hablar sobre procesos de este tipo. Y una tercera recomendación, que es más que un juego, es como una especie de experimento, se llama Kind Words, que consiste básicamente en el que puedes escribir como una carta con algo que te preocupe a la comunidad, al aire, es completamente anónima y recibes una respuesta también completamente anónima de otra persona. Pero no es un juego establecido para iniciar una conversación con alguien a quien no conoces, sino simplemente para satisfacer ese acto de soltar algo que me está pesando y obtener una respuesta normalmente amable. Es un juego en el que está pensado para que todo el mundo sea amable y es un juego en el que puedes utilizar sobre todo para intentar pelear contra sentimientos de soledad cuando estás intentando afrontar algo que es duro. Jolín, qué bonito, ¿no? Que existan este tipo de juegos y que eso, que de alguna manera, si tú vas buscando, pues ya sea comprenderte mejor o sentirte un poco menos solo con eso que estás llevando, o no, como a lo mejor enfrentarte a cosas que no quieres mirar, qué bueno que existan juegos así para un poco adentrarme en cosas que puedan ser difíciles, ¿no? El problema es que hay que saber encontrarlos y desgraciadamente la industria del videojuego es una industria que se mueve, como todas las industrias al final, se mueve muchísimo por el dinero. Entonces, la parte de juegos como servicio es la que más publicidad tiene, la que más conoce la gente, la más popular, y esta otra corriente de juegos suele venir más de un sector independiente, de que son proyectos más artísticos o más culturales que no reciben tanta repercusión, pero que yo creo que tienen muchísimo más valor a la hora de... mucho más valor humano, vaya. Precisamente se tiene una mala fama, ¿no? O tienen una mala fama los videojuegos porque a lo mejor no se conoce esas otras vertientes, esas otras maneras de jugar, ¿no? Exactamente. Sino que se ve la típica manera donde tengo que ganar sí o sí, si no me frustro y tiro el mando. Y yo creo que eso es un poco lo que ven los padres y entonces a lo mejor sale estas ganas de prohibirlo, limitarlo, ¿no? O restringirlo, ¿no? Sí, sobre todo porque, quiero decir, los videojuegos, como siempre se han considerado una especie de medio de entretenimiento infantil, eso, por cómo está conformada nuestra sociedad, el rechazo que le tenemos a ser niños y tal, como que eso le quita mucho valor a los videojuegos. Entonces se convierte en el blanco perfecto en la que depositar toda nuestra culpabilidad. Porque, por ejemplo, si un niño, con el ejemplo que ponías, pierde jugando a algún videojuego y está empalmando contra la pared, lo fácil, lo sencillo como padres y como familia es decir, no, es el juego que le está provocando eso, sin pensar realmente en que hay algo que está ocurriendo en la familia que está haciendo que el niño no tenga tolerancia a la frustración y lo descargue con eso. Por lo que, de hecho, hablábamos antes de que lo está descargando en un sitio que no tiene consecuencias, pero hacerlo en casa sí. De alguna manera concienciar que no es el juego, sino lo que cada personita va trayendo y tiene dentro de sí misma y como también verle el valor, ¿no?, a los videojuegos. No solo condenarlo o prohibirlo, sino, oye, entender qué es lo que te ha frustrado de este juego, ¿no? De sentarme al lado de este hijo y preguntarle, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué has perdido? O que, claro, entiendo que esto sea frustrante. ¿Qué podrías hacer a lo mejor en vez de tirar ese mando, ¿no? Como tener a lo mejor más paciencia y más interés
por cómo se está sintiendo ese niño y no tanto por, pues apaga ya la consola, que esto no puede ser, ¿no? Sí, al final es cuestión de educar a los hijos y de encontrar una forma de regular el uso que hacen de los videojuegos, porque pasa igual con las redes sociales, es una cosa contra la que, para bien o para mal, no se puede luchar, porque es algo que está avanzando y que ya forma parte de nuestra vida a un nivel que no podemos vivir sin ellas. Entonces yo lo comparo siempre con estar varado en el mar. Puedes quejarte mucho de que estás varado en el mar ahogándote o puedes intentar aprender a nadar.